Buenas tardes a todos. El propósito de esta tutoría es tratar de introducir al alumno en la programación industrial. Y utilizando la aplicación del día de ayer de llenado de botellas, vamos a tratar de implementar esa aplicación en Siemens Logostore Comfort. Es un programa de Siemens que te permite programar en las plataformas de relés programables Logo 7 y Logo 8 los programas que hayamos diseñado. Bueno, el día de ayer estuvimos hablando acerca de la programación industrial, que la programación industrial recomendábamos que se realizara en 6 fases. La primera de ellas es recopilar los requisitos de la aplicación para tratar de saber el número de entradas analógicas y digitales que necesitamos, y necesitamos otros recursos como temporizadores o contadores. La aplicación del día de hoy es muy sencilla, no necesita nada más que entradas analógicas y digitales, y también necesita de un componente especial del relé RS o el relé de autoenclavamiento. La segunda parte metodológica de la programación industrial es realizar un grafo o un pseudocódigo que de alguna manera describa cómo se va a comportar el sistema de manera estandarizada. La parte 3 es realizar un boceto del programa. Estas dos partes las pongo en negro porque la mayoría de los alumnos, la mayoría de los ingenieros no las realizan, es decir, se saltan estas dos partes de tratar de las ideas ordenarlas, de tratar de ordenar las ideas mediante un grafo graphet y mediante un boceto del programa al lápiz, hecho en un cuaderno donde vayamos anotando las ideas para poder implementar el programa. La parte 4 es programar en una plataforma en una plataforma decidida, que normalmente puede ser una plataforma Siemens o Panasonic. Y la parte 5 es comprobar en entorno seguro, es decir, comprobar que nuestro programa está funcionando de manera correcta en un entrenador. Y la parte final es ya implementar la aplicación de programación, implementar la aplicación de programación industrial en una planta. Bueno, pues nuestro ejemplo es el siguiente. Tenemos una cinta transportadora donde van llegando botellas y por defecto el motor está encendido. Cuando la botella presiona el sensor A, que puede ser un sensor de proximidad, un sensor óptico, un sensor, qué sé yo, de proximidad. Cuando se detecta la botella con el sensor A, se para el motor y se abre la válvula B. Cuando el llenado de líquido supera el nivel B por el sensor B, que el sensor es un nivel de líquido, lo que se hace es enviar la botella hacia la derecha y se pasa a la siguiente fase, que es recibir botella. ¿Cuáles son las etapas que habíamos visto? Bueno, pues las etapas son las siguientes. La primera es recibir botella con el motor encendido. En esa etapa de recibir botella, lo que se hace es accionar el motor. ¿Y cómo se pasa a la siguiente etapa, que es el llenado de botella? Bueno, pues a la segunda etapa de llenado de botella se pasa cuando se activa el sensor A. El sensor A es el sensor de llegada de botella. Las transiciones las pueden realizar los sensores. ¿Qué se hace en la etapa 2? ¿Cuáles son las acciones de la etapa 2? Pues las acciones de la etapa 2 es abrir la válvula, porque es la etapa de llenado de botella. ¿Cuándo terminamos de llenar la botella? Bueno, cuando el sensor de nivel B se ha activado. Entonces, cuando se activa el sensor B, pasamos a la siguiente fase, que es el envío de botella. El envío de botella, se vuelve a accionar el motor de la cinta transportadora y termina esta etapa cuando se ha liberado el sensor A de presencia de botella. Se forma un arco y volveríamos a la etapa 1. Bueno, la programación, estuvimos hablando que el segmento de inicio aprovecha el valor por defecto bajo de la etapa 2 y la etapa 3
y para activar la etapa 1. El segmento de la transición de la etapa 1 a la 2, pasamos de la etapa 1 a la 2, y estamos en la etapa 1, esto parece una incongruencia, pero es así. Si estamos en la etapa 1 y se ha activado el sensor de presencia de botella, pasamos a la etapa 2, que es de llenado de botella. Si estamos en la etapa 2 y la botella ya está llena porque el sensor B de nivel se ha activado, pasamos a la etapa 3, que es la etapa de envío de botella. Si estamos en la etapa 3 y se ha liberado el sensor, es decir, fijaos, esta raya de aquí indica que el sensor A está a nivel bajo. El sensor A está a nivel bajo, el sensor de presencia de botella. Si estamos en la etapa 3 y se ha liberado botella, entonces pasamos a la etapa 1, que es la de recepción de botella. Las acciones. El motor se acciona, el motor se activa cuando estamos o bien en la etapa 1 o bien en la etapa 3. Y activamos la válvula de llenado cuando estamos en la etapa 2 de llenado. Así de sencillo. Bueno, vamos a pasar ahora a lo interesante. ¿Cómo lo implementamos en Siemens Logo Soft Comfort? Bueno, pues les he pasado un enlace para que se descarguen la aplicación y posteriormente lo hagan en su casa. Posteriormente realicen la práctica en su casa, porque esto va a quedar grabado. Bueno, nos vamos a Siemens Logo Soft Comfort y lo ejecutamos. Nos vamos a Siemens Logo Soft y ejecutamos luego Siemens Soft Comfort. Bueno, cuando se nos abre Siemens Logo Soft Comfort tenemos dos tipos de vista. Vista de modo de proyecto de red y vista de modo de diagrama. En modo de proyecto de red vamos a definir cuál es la topología de nuestra red. Tenemos un PC, que es nuestra laptop, que nosotros configuramos a través de nuestra laptop los componentes que tengamos más abajo. Lo que vamos a hacer es agregar nuevo dispositivo. Vamos a elegir, por ejemplo, el logo 8, el logo 0BA8. ¿Por qué lo tenemos que elegir? Bueno, pues que dependiendo de cuál elijamos, el logo 8 o el 7, vamos a tener unos recursos lógicos determinados o no. Si elegimos el logo 8, recuerden que el logo 8 es un relé programable con configuración por Ethernet, que se puede comunicar por Ethernet, y el logo 7, por el contrario, el logo 7 se configura solo por cable Siemens USB. Vamos a elegir el logo 8. Elegimos el logo 8 y ya tendríamos nuestra topología de red generada. Ahora nos vamos a modo de diagrama. En modo de diagrama nosotros lo que hacemos es crear nuestro esquemático KOP, nuestro esquemático de diagrama de contactos. Por defecto, cuando abrimos logo, Siemens Logo Soft Comfort, este programa, por defecto cuando lo abrimos, nos abre un diagrama eléctrico que es de tipo FUC, es decir, planificación en diagrama de funciones, que es function plan. Entonces lo vamos a pasar, si le damos a este botón de aquí, lo pasamos a KOP, aquí dice convertir a KOP. Vamos a convertirlo a contact plan, a diagrama de contactos o ladder. Le damos aquí y ya se nos aparece una plantilla para comenzar a programar en diagrama de contactos. Diagrama de contactos tiene en la parte izquierda un cable que simboliza un nivel lógico 1. Esto de aquí es una especie de voltaje positivo o de voltaje activo que activa todos los contactos que nosotros pongamos en serie. Bueno, pues lo primero que debemos hacer en este caso de aquí es identificar el número de etapas. El número de etapas que tenemos aquí son 3. Bueno, pues necesitamos 3 relés autoenclavadores. ¿Alguna duda? Necesitamos 3 relés autoenclavadores. Un relé autoenclavador, recuerden, es una memoria, es un latch SRS, donde esta memoria la puedo activar mediante la entrada
S o lo puedo desactivar mediante la entrada R. Ponemos 3, porque como tenemos 3, como tenemos 3 etapas, vamos a utilizar 3 relés de autoenclavamiento. Vamos a bajar un poco y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar una variable intermedia que son las marcas. Vamos a utilizar una variable intermedia que son las marcas. Las marcas son bits intermedios que yo puedo utilizar para conectar diferentes partes de mi programa. Voy a insertar un contacto normalmente abierto. Y este contacto normalmente abierto le voy a poner SF001, que es el contacto o el valor de la memoria SF001. Y así con el resto. Pongo otro contacto normalmente abierto, que sea el relé de autoenclavamiento número 2. Otro contacto normalmente abierto del relé de autoenclavamiento número 3. Y fijaos, estos contactos son como interruptores que cuando se activan dejan pasar la corriente del lado izquierdo, pues esto es totalmente gráfico, o sea, esto en realidad no es un circuito, es un diagrama de contactos similar a los circuitos electrotécnicos. Voy a poner una bobina aquí y la voy a llamar a esta bobina M1, marca número 1. Bueno, pues esta marca número 1 va a ser, esta marca número 1, esta marca número 2, va a ser el estado de nuestro programa. Va a ser el estado de nuestro programa. Voy guardando mi diagrama. Voy guardando mi diagrama. Y la marca 1 va a representar el estado de la fase número 1. La marca 2, el estado de la fase número 2. Y la marca 3, el estado de la fase número 3. Entonces, ¿cuál es el segmento de inicio? El segmento de inicio es que si no estoy en la etapa 2 ni en la etapa 3, activo la etapa 1. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues hemos dicho que la marca número 2 simboliza, la marca número 2 representa el contacto. La marca número 2 simboliza el contacto de la etapa número 2. Si no estoy en la etapa 2, ni tampoco estoy en la etapa 3, activo la etapa número 1. Vamos con el segmento de transición de la etapa 1 a la etapa 2. Si estoy en la etapa 1, es decir, marca 1, y se activa el sensor de presencia de botella, el sensor de presencia de botella tiene que ir a una entrada que se llama I1. I1 pues está conectado al sensor A de presencia de botella. Si estoy en la etapa 1, moviendo sensor, recibiendo botellas, y se activa la presencia de botella, pues entonces lo que tengo que hacer es activar la etapa 2 de llenado de botella. Siguiente transición. Si estoy en la etapa 2 y la botella está llena, activo la etapa 3. Me voy al relé de autoenclavamiento número 3. Si estoy en la etapa 2, marca 2, y el sensor de llenado de botella
que lo voy a llamar I2, se activa, entro en la etapa número 3, relé de autoclavamiento número 3. Transición para pasar a la etapa 1 en el arco. Si estoy en la etapa 3 y se ha liberado la botella, es decir, el sensor I1 representado por la A está negado, y iríamos a la etapa 1. Bueno, pues si estamos en la etapa 3, y el sensor I1, aquí selecciono contacto normalmente cerrado o contacto negado, y el sensor I1 se ha liberado, lo que hago es activar la etapa 1. Fijaos lo que voy a hacer. Voy a conectar hasta aquí arriba ese conector. Activo la etapa 1. Dejo esto como estaba. Activo la etapa 1. Lo muevo un poco. Y así como yo activo la etapa 1, salgo de la etapa 3. Es decir, de la misma manera que salgo de la etapa 3, entro en la etapa 1. Vamos a tratar de ordenar esto. Ahora vamos a realizar lo siguiente. De la forma que en la etapa, de la forma en que yo entro en la etapa siguiente, salgo de la anterior. Entonces, de la manera que entro en la etapa 2, salgo de la etapa 1 y conecto el reset con el set del anterior, con el set de la siguiente. Conecto el reset del anterior con el set de la siguiente. Trato de ordenar un poco esto. Y ahora vamos al segmento, a la zona de acciones. Vamos a etiquetar, esta es la zona de inicio o segmento de inicio. Esta es la transición de la etapa 1 a la etapa 2. Esta es la transición de la etapa 2 a la etapa 3. Y esta es la transición de la etapa 3 a la etapa 1. Esta es la zona de copia de marcas. Estamos utilizando variables intermedias que son M1, M2 y M3, que representan la activación de los estados. La siguiente es la zona o el área de acciones. ¿Cuál es el área de acciones? Bueno, pues nos vamos a la presentación. Y para accionar el motor de arrastre se acciona cuando estoy en la etapa 1 o en la 3. Aquí pone X1 y X3, pero nuestro programa es marca 1 y marca 3. Si estoy en la marca 1, si estoy en la etapa 1 o estoy en la etapa 3, si estoy en la etapa 1 o estoy en la etapa 3, acciona el motor. El motor puede accionarse a través de una bobina monofásica. Q1 es el símbolo Q1, Q2, Q3, Q4, es el símbolo de relés de salida en AC o relés de salida en DC. Q1 sería entonces el funcionamiento de la variable M, que es el motor.
¿Cómo acciono la válvula? La válvula puede ser muy sencillo. La válvula depende de la etapa 2. Si estoy en la etapa 2, marca 2. Si estoy en la etapa 2, marca 2, activo otra bobina que activa la válvula. La bobina Q2 podría valer para la válvula. La variable B, que es la válvula. Bueno, pues ya estaría más o menos todo. Tenemos todas las partes, la zona de inicio, la zona de transición E1, E2, el segmento de transición E1, E2, el segmento de transición E2, E3, el segmento de transición de E3 hasta E1, la copia de marcas, variables intermedias que nos sirven para pasar valores digitales de un bit de un lado a otro, y las reacciones. ¿Cómo se simula esto? Bueno, pues le damos a este botón que hay aquí, que pone simulación F3, y se nos abre debajo el estado de las marcas, el estado de las salidas Q1 y Q2, y las entradas que son pulsadores, que en el que yo las puedo mover, los pulsadores, puedo darles clic para ver cómo se comporta este programa. Las marcas no son salidas, las marcas son variables de un bit intermedias que tiene dentro del autómata. Y 1 y 2 sí son entradas externas, y Q1 y Q2 sí son salidas externas. Bueno, pues le damos a simular, y darle al botón de simulación, dándole al botón de simulación es como si nosotros encendiésemos el autómata. Inicialmente está en la etapa 1. En la etapa 1 está la marca 1 encendida, marca 2 y marca 3 están apagadas, indicando que si hay una marca encendida, si hay una etapa encendida, el resto están apagadas. Son bits suplementarios, es decir, no pueden estar, son bits excluyentes, no puede haber más de un bit encendido. Entonces la fase inicial es Q1 recibiendo botellas. Marca 1 significa recibir botellas, y entonces Q1 está el motor encendido. En cuanto le damos a I1, I1 es la llegada de botella, sensor A, se activa el llenado de botellas, que es M2, que es la marca 2, etapa número 2, y se activa Q2, que es llenado de válvula. ¿Cómo pasamos a la etapa 3? A la etapa 3, que es envío de botella. Para pasar a la etapa 3, que es envío de botella, tiene que llegar al nivel. Le damos a M3, y quiere decir que estamos enviando la siguiente botella. Estamos enviando la botella ya llena, la botella en cuestión, porque el nivel que es el interruptor I2, que es un nivel de una entrada digital, se ha encendido, y por tanto encendemos el motor de nuevo. Encendemos el motor de nuevo. ¿Y cómo salimos del envío de botella? Bueno, pues tiene que bajar a nivel bajo, el sensor A, que es I1, que es el de presencia de botella. Y pasamos a la etapa 1 de recepción de botella. Y se repite de nuevo la secuencia. Llega botella, llenado de botella, Q1 se apaga el motor porque tiene que llenarse la botella, se activa la válvula, y entonces solamente cuando llega el nivel se activa el envío de botella para recibir la siguiente, se niega el sensor A, y volveríamos de nuevo al principio, volveríamos de nuevo a la etapa 1. Bueno, pues esto sería la programación de esta pequeña aplicación en Siemens Soft Comfort, una pequeña aplicación de llenado de botellas. No sé si tienen alguna duda porque se nos está acabando el tiempo. Se nos está acabando el tiempo de cortesía de Zoom. ¿Tienen alguna duda sobre esta pequeña aplicación? ¿Aló? Luis Alfredo, Santiago, Espinel, Ivonne,
Sobre todo lo que está en el Móvil del Norte, esto es muy importante. Y también Bonilla. ¿Alguna duda? ¿No? Okay. Sí, ¿no? Por ahí alguien intentó hablar. Pero sí, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí. Voy a dejar este video colgado para que lo puedan revisar. Bueno, muchas gracias por la atención. Hasta luego, muchas gracias por la atención.